Buenos días, somos el alumnado de primero de bachillerato de IES Extremadura, que continuamos con el proyecto Silenciado, los maestros de la República. Hoy estamos en Radio Atrio, los alumnos Sofía, Marta, Luis, Daniel y Abel. Y hoy nos acompaña Candela Chávez, que viene de la Universidad de Extremadura y del proyecto de recuperación de la memoria histórica Premex. Muchas gracias por haber venido a IES Extremadura a impartirnos una charla. Tenemos algunas preguntas sobre la charla. Lo primero, ¿podrías explicarnos qué es Premex? Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por dejarme estar aquí con esta radio tan guay que tenéis. Pues a ver, Premex, que son unas siglas así que son como muy raras, pero es que fíjate el nombre, es largo, como para decirlo cada 2x3. Va a ver, Premex es un proyecto de la universidad, es un proyecto universitario que surge por convenio entre la Junta de Extremadura y las 2 diputaciones y la universidad, es decir, es un proyecto público. Y lo que hacemos son trabajar en 3 líneas, ¿vale? Trabajamos en la línea de investigación, investigando las consecuencias de la guerra civil y la dictadura en nuestra región, en Extremadura. También haciendo sumaciones de fosas comunes, buscando a aquellos desaparecidos y desaparecidas y buscando esas fosas donde puedan estar sus cuerpos. Y también como tercera línea de trabajo es la difusión y la atención a familiares, a asociaciones, a grupos de investigación, a institutos que quieran saber y conocer, etcétera. Eso es Premex. En relación con la represión, ¿cómo fue esta en la zona de las Vegas Bajas durante la Guerra Civil? Pues la represión aquí en la comarca de las Vegas Bajas fue de impacto. ¿Qué significa eso? Que fue muy elevada tanto en cifras de aquellas personas que fueron asesinadas, sin ningún tipo de juicio ni nada, eran sacadas de sus casas, detenidas de forma ilegal, porque era un golpe de Estado y por lo tanto era ilegal. Eran llevadas a parajes del terror y allí eran asesinadas. El número de víctimas que nosotros tenemos registrado con nombres y apellidos detrás y con documentos aquí en la comarca de Vegas Bajas es bastante elevado. Y sobre todo también en la localidad de Montijo, ¿no?, donde estamos. Aparte de eso, también hay otras muchas formas de represión que hacen que la comarca de Vegas Bajas sufriera la represión franquista de forma cruenta y muy brutal, ¿no? Porque había una participación política en esta comarca bastante importante, de organizaciones obreras, sindicales, pues porque la mayoría de la gente se dedicaba a trabajar en el campo y por lo tanto necesitaba unirse dentro de sindicatos, ¿no? Así que esas reformas que se van a dar durante la Segunda República aquí van a tener mucho calado, la gente va a desear que lleguen y que se hagan efectivas, y eso, el golpe de Estado, lo que va a hacer, los sublevados lo que van a hacer va a ser castigar de forma extrema esos anhelos, ¿no?, de progreso y libertad. Eso sería el impacto aquí en esta comarca. Candela, ¿nos puedes hablar sobre un caso concreto aquí en Montijo? Sobre un caso concreto de Montijo, bueno, a mí siempre me ha fascinado mucho el caso de una mujer que era montijana y que fue asesinada, que se llamaba Juana Gallego Coco. Juana era la fundadora de lo que sería la Sociedad Obrera Femenina de la Agrupación Socialista de Montijo. Ella era limpiadora y se dedicó a formar como una especie de grupo sindicato de mujeres también limpiadoras del pueblo. ¿Para qué? Para mejoras laborales, mejor salario, mejores condiciones de trabajo. Juana, por este compromiso y por esta actitud y por esta actividad política y social, va a ser represaliada. Fue detenida en su casa, fue rapada en el pueblo, fue purgada con aceite de ricino y fue paseada por las calles de Montijo mientras se iba defecando, porque el aceite de ricino lo que hace es que te da una diarrea brutal. Y por lo tanto ella, con otras muchas más mujeres y más vecinos y vecinas de Montijo, fueron paseados a modo de escarnio y a modo de burla, ¿no?, para que la gente supiera quiénes eran las rojas y los rojos. Y después de eso, Juana se encerró en su casa y un mes después, esto sería pues septiembre, octubre del 36, y en noviembre del 36 fue de nuevo detenida y fue fusilada. Creemos que su cuerpo fue recuperado en 1980 cuando se abrieron las fosas dentro del cementerio, pero bueno, no lo sabemos porque bueno, fue una forma particular de abrir esas fosas, ¿no? Pero sí que es verdad que la historia de Juana es una historia muy poco conocida. Era una mujer que tenía mucha importancia dentro del pueblo, era una tía muy activista que tenía unos 30 años y que pues nadie recuerda, ¿no? Bueno, en concreto estamos trabajando en el proyecto sobre la represión sobre los maestros y qué nueva enseñanza trajo la Segunda República para que este colectivo sufriera la represión.
Pues a ver, la enseñanza durante la Segunda República fue la primera vez en España en que la educación era gratuita, era laica y además también era libre y universal. O sea, era la primera vez. ¿Qué significa esto? A ver, chicos, en España en los años 30 el nivel de analfabetismo era brutal. O sea, muy poca gente sabía leer y escribir. Y quien sabía leer y escribir era porque se había podido costear una escuela privada, ¿no? Sin embargo, la Segunda República lo que hace con ese primer gobierno con hazaña es una reforma educativa. Y esa reforma educativa va a ser: todo el mundo tiene que ir a la escuela. Y todo el mundo tiene que aprender a leer y a escribir, porque si no, ¿cómo se van a defender luego en la vida, no? ¿Cómo van a tener un pensamiento crítico? Y no estoy hablando de, vamos a filosofar. No, simplemente decir, oye, yo soy un ser humano, yo soy un individuo, estoy dentro de esta sociedad y tengo derechos y todos somos iguales, ¿no? Por lo tanto, esa enseñanza libre, gratuita y laica va a ser la que, con esas reformas que se van a dar con el gobierno republicano, van a entrar en confrontación con quienes habían estado ostentando la educación privada o particular, que era la Iglesia. El hecho de quitar los crucifijos de la clase y poner al presidente de la República ya supuso que muchos curas, párrocos o gente del clero que había estado dando las clases hasta ese momento y que también habían sido bonificados y que se les había pagado esas clases, bueno, pues claro, se cabren, por decir de alguna forma, ¿no? Pero a la vez también el hecho de que haya un interés por que la gente aprenda a leer y a escribir, que haya incluso no solamente cada vez más escuelas en los pueblos, sino que haya también actividades y experiencias como las misiones pedagógicas, que además aquí en Extremadura también fueron muy importantes, de que iban por todos los pueblos llevando la cultura a los pueblos. O sea, imaginaos, aquí en Montijo, porque era un pueblo de 10.000 habitantes, pero no sé, la Nava, poca cultura llegaba a la Nava. ¿Y por qué no? Porque la gente no podía tener acceso a la cultura, al teatro, ¿no? Incluso a conciertos y demás. Bueno, pues lo que hacen las misiones pedagógicas es llevar esa cultura a los pueblos, ¿no? Llevar libros a los pueblos y enseñar a la gente a leer. Eso va a entrar en contradicción con las clases más conservadoras, que necesitan tener una masa y una sociedad pues mucho más moldeable y que permita poder mantenerlas bajo su propia autoridad, ¿no? Entonces eso va a entrar en confrontación. ¿Y por qué van a ser los más represaliados? Pues porque van a ser el ejemplo de esa libertad, ese progreso y esa laicidad y esos deseos, ¿no? De que todo el mundo, todas las personas fueran iguales. Bueno, pues respecto al trabajo en la actualidad, ¿cuál es el proceso que se sigue para desenterrar las fosas de represaliados? Pues mira, nosotros trabajamos con la universidad y con muchísimas asociaciones. Tiene que haber, lo primero de todo, es una solicitud por parte de los familiares que quieren recuperar los restos de sus allegados y allegadas que han sido fusilados durante la guerra civil o en la posguerra. Una vez que tenemos esa solicitud por parte de esos familiares, comenzamos la investigación, que suele llevar muchísimo tiempo porque no suele haber constancia documental de la fosa. Las fosas son enterramientos clandestinos que los hacían con total impunidad y además de forma sin que nadie lo supiera, y por lo tanto llegar a ella 80 y tantos años después es muy complicado. Pero aún así hacemos una investigación por todos los archivos en la zona donde creemos que pueda estar. Buscamos también, hacemos la gestión para buscar la financiación para poder contratar equipos de arqueólogos y arqueólogas, antropólogas, historiadoras, para poder hacer un proyecto de intervención. Una vez tenemos esa gestión hecha y esa financiación, porque hay políticas públicas que nos permiten poder hacer estos trabajos, vamos al lugar y buscamos la fosa. Muchas veces no encontramos la fosa, porque han pasado muchos años, porque hay veces que esas fosas fueron vaciadas sin que nadie lo supiera, por muchísimas cuestiones. Entonces lo que hacemos en esos casos es intentar, aunque no encontremos los cuerpos, sí recuperar sus historias de vida. Que esa gente no se quede más en el olvido y poderlas dejar enmarcadas tanto en monolitos que se hagan en los pueblos, donde estén sus nombres grabados, o en libros donde estén sus historias escritas, ¿no? Tanto para sus familiares como para el resto de la sociedad. Que si encontramos la fosa, lo que hacemos es sumarla. La sumamos, hacemos una identificación genética. Si podemos saber quiénes son esos cuerpos, se los devolvemos a sus familiares con los objetos que portan dentro de la fosa, y si no, los enterramos todos juntos para que tengan un lugar de recuerdo, de paz y de sosiego, ¿no? Que es lo que todos merecemos. Bueno, y nos podrías indicarnos, ya que estás dentro del proyecto,
del proyecto Premex, ¿cuál es la visión que observa que hay en la sociedad actual, o si hay más de una interpretación acerca del trabajo sobre la recuperación de la memoria histórica? Pues veréis, con el trabajo de la recuperación de la memoria histórica pasa una cosa muy curiosa, y es que hay mucho ruido alrededor y hay mucha tergiversación y manipulación. ¿Qué significa esto? Que nosotros todas las personas que trabajamos dentro de la memoria democrática, tanto investigadoras, arqueólogas, antropólogas, sociólogas, psicólogas, historiadoras, todos los perfiles que trabajamos, porque son grupos interdisciplinares y multidisciplinares. ¿Qué significa eso? Que no solamente los historiadores y las historiadoras trabajamos en memoria, que trabaja todo el mundo. Profesores, profesoras, vosotros también como alumnado también trabajáis en ello, ¿no? Contribuís a ello. Muchas veces lo que pasa es que hay como eso, como mucho ruido y como que no se conoce bien cuál es el trabajo, ¿no? Mira, nosotros siempre trabajamos en cumplimiento de los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Todo el mundo tenemos derecho a que se conozca la verdad, a que se haga justicia, y no hablo de justicia llevando a tribunales únicamente, sino hablo de justicia social, que la gente sepa lo que ocurrió, que la gente sepa lo que pasó y que no siga dando miedo a hablar de determinadas cuestiones. Pues aunque parezca mentira, nosotros cuando recogemos testimonios de personas que a lo mejor tienen 70, 80 años, siguen teniendo miedo a hablar, y estamos en 2025, yo creo que ha pasado ya bastante tiempo. ¿Por qué siguen teniendo miedo? Pues porque la guerra civil impuso tanto el horror y el terror, y durante 40 años aquello fue tan tabú y fueron tal el estigma de ser vencido, que durante todos los años siguientes de democracia eso se ha mantenido como en un segundo plano, ¿no? Se ha mantenido también ha seguido habiendo silencio. Nosotros lo que intentamos es eso, cumplir con los derechos humanos, que se conozca la verdad, que por lo tanto haya justicia social, que todos sepamos lo ocurrido, que también haya reparación, que haya personas que tienen a sus familiares, a esos hombres y mujeres que están aún en cuneta, gente de todo tipo, de toda clase social y de todas las edades. Pues nosotros en algunas exhumaciones hemos recuperado restos de gente que tenía 14, 15, 16 años, que fueron fusilados, o sea, no se detenían ante nada, hay gente de todo tipo. Que nosotros podamos recuperar todos esos restos da reparación a esas familias, pero también a la sociedad en sí. Y lo más importante, el último derecho, que es el derecho de tener garantías de no repetición, de que si lo conocemos, intentaremos que no vuelva a ocurrir, ¿no? Si no lo conocemos, volverá a ocurrir. Nos han dicho que has estado hace poco en Colombia, viendo cómo trabajan allí la recuperación de la memoria histórica. ¿Nos puedes contar un poco la experiencia y la comparación entre España y Colombia? Sí, claro. Sí, estuve en Colombia con la Asociación Extremeña de Cooperación Internacional, con Fundación Triángulo y con la Asociación de Memoria de aquí de Extremadura, la ARME. Fuimos 3 compañeros y compañeras para hacer un intercambio de experiencia. Allí en Colombia hay un proceso de paz. Veréis, allí en Colombia ha habido conflicto desde desde finales de los 80, los 90, sobre todo por grupos guerrilleros, grupos armados que entraban en confrontación con el ejército y grupos paramilitares. A partir de los 90, sobre todo el año 2000, también dentro de ese conflicto armado, es decir, están en guerra, básicamente, también entró el narcotráfico. Ellos tienen muchísimos desaparecidos, porque son desaparecidos tanto políticos, indígenas como sociales, y también dentro del conflicto del narco, ¿vale? Es gente que es asesinada, que son enterrados y que en muchas ocasiones no tanto no saben dónde están, sino que no saben quiénes son los que están enterrados. Nosotros lo que hicimos fue ir a Colombia para enseñar cómo trabajamos en la recuperación de estas historias y de estos cuerpos, ¿no? Es decir, como os decía antes, hay veces que no podemos encontrar los cuerpos, pero sí que le damos valor a encontrar sus historias, a encontrar sus vidas y sus nombres, ¿no? Y dejarlos marcados. Y lo que hemos visto es que en Colombia, al igual que nosotros, por supuesto, trabajan con los derechos humanos, con el derecho humanitario. Es verdad que ellos tienen un gran inconveniente o tienen un factor que es determinante, y es que en algunas zonas siguen en guerra, entonces es muy difícil poder recuperar esos cuerpos. Y luego también es verdad que nosotros estuvimos allí en una intervención en un cementerio donde se recuperó el cuerpo de una persona, de un chaval que no tenía más de 19 años, que había muerto en un enfrentamiento. Lo habían enterrado en un cementerio con un número, como pasa, ¿no? Cuando no se identifica a las personas, se les da un número de registro. Eso pasa mucho con aquellas personas inmigrantes que mueren en el mar y en el océano. Cuando los cuerpos son recuperados, se les da un número, ¿no? Y
Y nuestra lucha, tanto aquí en España como en Colombia, es darles un nombre, porque todos merecemos ser recordados y todos merecemos ser nombrados. Entonces, bueno, la experiencia ha sido maravillosa, en el sentido de que hemos establecido una relación con Colombia donde trabajamos muy de forma similar, a pesar de tener ciertas particularidades diferentes, ¿no? Y para finalizar, queríamos preguntarte qué te ha llevado a colaborar en Premex. Bueno, yo, más que colaborar en Preme, trabajo para Preme. O sea, no colaboro, yo trabajo, soy técnica personal investigador de la universidad en este proyecto. Es decir, este proyecto sigue teniendo convenio, pues yo sigo trabajando, ya está, punto. Si no hay convenio, pues no trabajamos y bueno, se paralizan todos los trabajos que estamos realizando. Por eso es tan importante que entendáis que es necesario estas políticas y que son necesarias que haya gente que pueda seguir buscando y dando respuesta a estos familiares, a estas agrupaciones de familiares, a estas asociaciones, pero también a vosotros como sociedad, ¿no? Y lo que me llevó fue pues dos cuestiones. La primera es una historia familiar. Mi bisabuelo fue fusilado en agosto del 38 en Usagre, él era de Bienvenida, era socialista y fue asesinado por Falange de Bienvenida en Usagre por su filiación política y desde siempre mi abuela nos lo ha contado, igual que su hermana, y siempre hemos visto que ese dolor se ha transmitido y se ha heredado y era una cuestión de justicia y luego un derecho humanitario y un compromiso en valores, ¿no? A mí no me gustan las injusticias. O sea, yo creo que a todos se nos remueve algo por dentro cuando vemos que algo que estamos viendo está mal, ¿no? Y una fosa común está mal. Da igual quién esté en esa fosa, da igual la ideología, da igual la política, da igual lo que votaron, o da igual quiénes fueran, o da igual a quién quisieran o quiénes o que sintieran, ¿no? Está mal sacar a gente de su casa, fusilarla en las tapias de un cementerio y enterrarla en una fosa común sin dejar que sus familiares puedan recuperar sus cuerpos, pero tampoco llorarlos ni recordarlos, está mal. Y por lo tanto, eso me llevó a formarme, a generar esa experiencia y a poder trabajar en Preme. Bueno, Candela, muchas gracias por tu tiempo y por toda esta información que nos has aportado para nuestro proyecto. Muchas gracias a vosotros. Audio Jungle.